Hola, hola. Hoy, bueno, desde el espacio de Historias de Líder, la idea es poder utilizar este espacio. En esta ocasión, pues no tengo un invitado, sino voy a comenzar a compartir un poco de mis heridas de guerra, del día a día de trabajo y digamos, a qué me he venido enfrentando, que me pone a pensar y en esas reflexiones que logro identificar y pues podérselas compartir a ustedes de cómo lo he resuelto, de cómo lo he manejado, para que ustedes puedan pues eh, tomar sus propias decisiones basadas en esas experiencias. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema, quiero compartirles un tema, una herida de guerra que está relacionada cuando uno está trabajando en equipo o está trabajando en un proyecto o está trabajando en algo específico en el que uno con el equipo viene lidiando como ciertas cosas en el día a día. O sea, nadie más que uno con el equipo es el que sabe qué es lo que están viviendo y qué es lo que están haciendo y qué decisiones están tomando en relación a, pues, qué decisiones están tomando básicamente. Pero alguien externo al equipo, ¿sí? Que no voy a mencionar que sea malo o que sea algo negativo, bueno, de pronto un poco negativo, pero cuando alguien fuera del equipo y fuera del contexto, es decir, alguien sin contexto, llega a hacer preguntas específicas de cómo vamos, por qué no sucedió esto, deberíamos estar acá, por qué no estamos. Y no digo que eso esté mal, sino que debería manejarse, desde mi opinión personal, debería manejarse de una manera distinta. ¿Qué pasa cuando este tipo de situaciones pasan en un equipo? Cuando vienes avanzando con un equipo, cuando en el día a día han pasado cosas, has tenido que tomar decisiones y alguien externo pues pregunta, bueno, no has estado con nosotros, eh, ¿cómo manejar esas situaciones? Porque el impacto que causa normalmente es que impacta en el equipo de manera fuerte, o sea, hay un impacto en desmotivación, en otra vez me toca contar esto, sí, realmente se genera un impacto negativo en el equipo y se genera fricción finalmente al poderte dar respuesta, pues no voy a responder de la mejor manera, y no me refiero a mí, sino cualquier miembro del equipo, probablemente yo también, porque al final nos genera nos genera una sensación extraña y que nos hace como reaccionar frente a ese tipo de situaciones de esa manera. Entonces, qué es lo que quiero contarles hoy? O que les quisiera compartir el cómo los he manejado yo en diferentes momentos. Entonces, el impacto que tiene es negativo, ¿sí? Porque pues, el equipo se desmotiva, porque después van a esperar que cada vez que esa persona entre va a pedir información que para el equipo o para los miembros del equipo pues es información que debería saber, comillas, debía saber. Acá pasan varias cosas y uno y es que no, no es culpa de la persona que llega sin un contexto, ¿sí? No es una culpa porque pues probablemente es el escenario, o sea, ella llega, ella, él, cualquier persona llega en ese momento y necesita información por otras razones, porque se las están pidiendo, porque el cliente es el que le está pidiendo la información, por diferentes razones podría estar requiriendo esa información. Y cuando entra en ese momento sin contexto, lo que necesita es esa información. Entonces, acá lo que yo les compartiría es cuando se encuentren en un escenario de ese tipo, cómo debería o cómo desde mi perspectiva podrían manejarlo para evitar primero que vuelva a suceder y segundo pues ir generando una mejora continua como equipo. O sea, si son un equipo que usualmente se va a estar viendo y trabajando, pues lo ideal es que haya una mejora en esas comunicaciones y en ese tipo de cosas. Entonces, una de las primeras recomendaciones que le haría es al líder, ¿sí? A esta persona que llega a pedir información. Al líder, yo a veces lo veo como un equipo de fútbol, ¿sí? Y es el equipo de fútbol es el que está jugando, el que realmente está dejando la piel en la cancha. Cuando hay un cuestionamiento por lado eh, del coach o del entrenador, pues al final tiene sentido porque él tiene el conocimiento del juego, pero quienes realmente han estado jugando es cada uno de los jugadores, entonces ellos saben el qué está pasando, qué es lo que se está diciendo en la cancha, qué fue lo que pasó, entonces es necesario generar esa sincronización. Quienes están en la cancha en ese momento es el equipo, son los que saben el contexto. Entonces, recomendación número uno para el líder es mantenerse actualizado de lo que está pasando, ¿sí? Es decir, si antes de llegar a esa sesión el equipo ha generado comunicaciones, notificaciones, reuniones, ha dejado emails, lo importante sería hacer un chequeo o estar en el día a día
atento a qué es lo que sucede, pues para, si esa información está ahí, poderla validar desde ahí. El segundo es no cuestionar las decisiones que ha tomado el equipo. Algunas veces lo que pasa es que el equipo en un momento específico tomó una decisión por el momento, por lo que debían resolver, y luego llega alguien sin contexto a pedir explicaciones de por qué tomaron esas decisiones. Y se tomaron bajo un escenario específico. ¿Sí? Si fue una mala decisión o una buena decisión, eso será otro tema, pero no cuestionarla, sino entender qué es lo que pasó alrededor de esa decisión. Sobre todo si lo que estamos buscando es que los equipos sean autónomos. Si yo llego a un equipo y cuestiono las decisiones que toma, lo que va a pasar es que la próxima vez probablemente que tengan que tomar una decisión, lo más probable es que no la tomen, ¿sí? Y esto repercuta en los tiempos, repercutan en diferentes cosas de lo que estamos buscando de la autonomía de los equipos. Entonces, esa recomendación importante. Entonces, no cuestionarla, sino entenderla, ¿sí? Y si yo deseo estar enterado, lo más importante sería estar o hacer parte del momento de las decisiones. De pronto decirle al equipo, cada vez que vayan a tomar este tipo de decisiones, llámenme y las tomamos juntos, o qué sé yo, pero importante no cuestionarlas, pues para evitar lo que les digo, el perder esa autonomía y que el equipo pueda decir, la próxima vez sí puedo tomar decisiones sin ser cuestionado. El tercero, dejar claras las expectativas que se tienen por parte del líder, ¿sí? Es de lo que queremos hacer, de lo que el cliente espera, es importante que haya una claridad. Mira, las expectativas de lo que queremos lograr son estas, exactamente, no nos puede pasar esto, lo peor que podría suceder es esto. Es importante que haya claridad en esos puntos específicos para que todos puedan estar alineados a esas expectativas y poder trabajar en pro de esas expectativas, y que las decisiones que se tomen estén alineadas a esas expectativas de manera pues alineada, básicamente. Importante trabajar, y esto no solo desde el líder, sino desde el equipo y desde quien esté facilitando las conversaciones y las comunicaciones entre todos, es crear un acuerdo de equipo. ¿Qué es un acuerdo de equipo? Normalmente solemos olvidar eso, incluso no en la vida profesional, sino en la vida personal. Conocemos a un grupo de personas, comenzamos a hacer cosas, a trabajar, a jugar, y nunca decimos, oiga, miren, no, las reglas básicas de convivencia entre nosotros son estas, ¿sí? O por ejemplo en una pareja, y las reglas básicas es esto: no me gusta que dejes la cama extendida, o a mí me molesta. Esas reglas básicas en caso de un equipo es como, bueno, cada vez que alguien vaya a hablar, déjenlo hablar. Cada vez que haya una reunión, importante que todos participen. Cada vez que terminen, por favor envíen un acta o información al respecto. Pero al final de equipo, no que sea nada prescrito, siempre va a ser uno, sino que sea el mismo equipo el que defina cómo van a jugar esas reglas de juego. Una recomendación puede ser utilizar un Team Canvas, que es como una forma de poder entender las expectativas de todos, qué es lo que quieren, y de esa manera poder setear ese contrato social, que básicamente es una conversación entre miembros de un equipo. A veces pasa que hay alguien que no le puede gustar mucho el bullying y el equipo hace bullying por todo, entonces estamos causando una afectación a esa persona en su emocionalidad o en lo que sea. Es importante también tener un contrato social de respeto, de comunicaciones básicamente, o todo lo que tenga que ver en el relacionamiento con el equipo. Bueno, el otro que había tomado nota acá desde el líder es tener sesiones de feedback frecuentes, no solo desde el líder hacia el equipo, sino en general buscar el tener unas sesiones de feedback de manera periódica, no en espacios de tiempo tan largo, sino que tengan unas sesiones en las que puedan verse como equipo y decir, oiga, desde lo último que trabajamos no me gustó esto, yo siento que podemos mejorar acá, que sea súper constructivo. Es difícil porque van a haber conversaciones que pueden llegar a ser difíciles, que está bien, fomentar conversaciones difíciles, profesionales, está bien, en pro de que eso mejore, de que haya una mejora para todos, ¿sí? Entonces, importante definir eso como consejo de líder y equipo. Ahora, como equipo, ¿sí? Es la responsabilidad no solo de quien viene a pedir información, sino un contexto, sino también del equipo, y es mantener actualizado de lo que está pasando. O sea, no tomar una decisión y no contarle a nadie, sino si la información es relevante y puede llegar a afectar algo, es importante notificarla, ¿sí? Que lo haga el equipo, que defina a alguien que lo haga. Si tienen un facilitador, que el facilitador pueda
compartir esa información de manera lo más transparente posible para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo, ¿sí? Eso ayudaría a reducir un poco la incertidumbre y que cada vez que vayan a llegar a una sesión, la persona tenga más contexto o alguien que venga del externo tenga más contexto o tenga espacios o mecanismos o herramientas que le permitan ponerse en contexto rápidamente. ¿Sí? Eso sería como importante. Notificará a los stakeholders en caso de que decisiones sean o sea, puedan llegar a impactar, ¿sí? Lo que estamos buscando o lo ideal sería buscar que los equipos fueran autónomos, que no todas las decisiones deban ser tomadas con una aprobación, porque esto nos genera un cuello de botella, nos genera desmotivación. Lo que buscamos es que el equipo mismo, que es el que sabe hacer el trabajo, tome decisiones a medida que se vaya encontrando con inconvenientes. Si esta decisión es importante y puede llegar a afectar algo, lo importante es notificarla. Si es como, no, yo tomé decisiones porque soy autónomo, pero no le notifico a nadie. Acá es importante notificarlo por si puede llegar a tener un impacto. Buscar espacios de conversación con el líder. Si esa persona que está llegando, lo mejor sería, en vez de quejarme y decir, ay, siempre viene sin contexto, es abrir un espacio que podría ser esos espacios de feedback o cualquier espacio y decirle simplemente, hey, mira, está pasando esta situación y pues queremos trabajarla y manejarla contigo para que pues mejoremos, ¿sí? Para que no siga pasando, porque pues lo que queremos es brindar los mejores resultados y para eso es mejor tener al equipo lo más óptimo posible. Hay una responsabilidad importante y es que el equipo no acepte alcances que no va a poder completar. A veces en la desconexión con el liderazgo, con el plan de trabajo, aceptan y dicen sí, lo logramos, o se sienten muy cómodos y aceptan cosas que no van a lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que las expectativas están demasiado altas y cuando no sucede se genera frustración. No quiere decir que todo lo que se puedan comprometer se cumpla, hay cosas que van a surgir, pero es importante que si surgen se notifiquen. Sí, ahí volvemos como al paso anterior. Entonces, tratan de ser conscientes de que lo que se van a comprometer a hacer en un espacio de tiempo es alcanzable. Sí, es alcanzable, lo pueden hacer, o lancen las alertas a tiempo. Es alcanzable siempre y cuando se cumplan estas condiciones. E importante que esto se haga en un escenario cordial, o sea, en un escenario no es de, si no me entregas esto, yo no voy a hacerlo, sino que sea consensuado. Es, mira, esto puede estar hecho, ejecutado, pero necesitamos tales cosas. Si esas cosas no están a tiempo, no lo vamos a lograr. Y desde el día cero poderlo entender. Obviamente desde contextos que se puedan, hay contextos en los que yo no puedo saber si eso se va a lograr o no, pero es importante dar claridad. Sí, eso depende también del equipo, del que sabe ejecutarlo, es que sea abierto y no decir, no, yo no digo que no sé o que no puedo llegar por no quedar como bajo de conocimiento, cosas por el estilo. Es importante sobre todo para setear expectativas y que usualmente el líder está con una conexión hacia los stakeholders más relevantes o hacia el cliente y debe tener la visión completa para que esa decisión sea lo más apropiada posible y que le pueda dar esa información y brindar sin que de pronto después no se cumpla y esa persona sea la que tenga que dar la cara, que eso es lo que a veces como equipo omitimos. O sea, y siempre vienen a pedir cosas sin contexto, pero es porque hay una presión y hay un compromiso y hay unas conversaciones que se están teniendo con el cliente que probablemente nosotros desconocemos, y que es necesario alinearlas. Entonces, ahí como recomendación para evitar aceptar alcances de más. E importante hacer un acto, no sé si cómo llamarlo, pero es no victimizarnos, sino evitar, digamos esto, para evitar entrar en modo defensivo. ¿Sí? Algo de lo que usualmente pasa en este tipo de enfrentamientos o de conversaciones es que el equipo o el líder comienzan a entrar en modo defensivo, entonces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, se alza la voz, y no digo que esté mal, o sea, pero siempre las conversaciones se tornan difíciles y lo que estamos buscando es que la conversación fluya pues, de la mejor manera. Lo ideal es que el trabajo que estamos realizando con el equipo sea un trabajo divertido, profesional, que generemos grandes cosas, pero no que cada reunión que tengamos nos genere un impacto negativo, ¿sí? Porque eso nos va a desmotivar como para hacer el trabajo que hacemos, nos va a desmotivar y lo ideal sí sería que esas conversaciones nos motiven mucho. No quiere decir que sean conversaciones divertidas y que todo el tiempo estemos como unos payasos, sino que sean conversaciones interesantes, conversaciones y discusiones que nos permitan llegar a un punto específico. Eso como equipo. Y finalmente como facilitador, si los miembros cuentan con alguien que hace las veces de facilitador, alguien que está en el día a día con ellos, pero
usualmente o probablemente no ejecuta con ellos sobre la marcha, una buena recomendación sería que ese facilitador tenga escucha activa, que todo el tiempo esté escuchando al equipo. Esta persona probablemente tiene un conocimiento de los comportamientos del equipo porque está en el día a día con ellos, puede entender un cambio en el comportamiento del equipo frente a una situación específica y hacerle evidente para decir, bueno, ¿qué está pasando? Conversemos al respecto, para no dejar que ese tema se caliente. Sí, usualmente cuando dejamos que los temas se calienten, después es muy difícil, se comienzan a rozar los temas personales, y bueno, pasan este tipo de situaciones que afectan a los diferentes equipos. Entonces, una recomendación es que ese facilitador, que incluso cualquier miembro del equipo puede ser un facilitador, también la recomendación sería escucha activo para ver los cambios que estamos teniendo tanto desde el liderazgo como desde los miembros del equipo. Y fomentar que los stakeholders o cualquier persona que quiera estar al tanto de lo que está pasando, pues estén al tanto. ¿Sí? Es como si alguien me está preguntando algo específico de cómo va, mi pregunta más allá de por qué pregunta esto que debería saber es cómo hago o cómo hacemos como equipo para que esa información esté disponible. ¿Qué nos está haciendo falta para que esa persona esté al tanto de eso que nos está preguntando? Entonces, también en vez del modo defensivo, el poder entrar en el qué más podemos hacer para que esa información esté clara y visible para todos. Eso es importante. El otro es fomentar, la presencia, también tiene sentido como el de estar atento, es estar presente en el momento, y esa presencia es básicamente estar atento a todo lo que sucede como equipo para poder entender esas situaciones específicas del líder y del equipo. Y ser transparente con lo que ve. ¿Sí? Si es alguien que está viendo, incluso también como miembro de equipo, a veces está bien el dejarle saber al equipo de, oiga chicos, mire, yo de esta reunión o de las pasadas reuniones, yo estoy teniendo esta sensación, compartirles y ser abiertos de, me parece que no está tan bien lo que estamos haciendo, las conversaciones que estamos teniendo, o la conversación se está yendo por otro lado, o estamos muy prevenidos, o las respuestas están siendo groseras. Transparente, lo que probablemente a veces pasa, se da y nadie es consciente de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hagan las veces de facilitador y decir, yo estoy notando esto, estoy entendiendo esto, déjenme saber si eso es correcto, para mostrárselo a todos, para que pueda ser visible hacia el equipo. Así como lo mencionaba con el líder, un facilitador también debería fomentar los espacios de feedback. Es donde nos sentamos como equipo a decir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo tan bien, qué es lo que podemos comenzar a hacer, porque buscamos generar una mejora continua. Si siempre hacemos lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces la idea es que como equipo comencemos a tener una madurez, como equipos, como familia, como pareja, como lo que sea. La idea es que, pues si estamos teniendo espacios de feedback y decir, bueno, en el último tiempo nos ha pasado esto está bien, esto está mal, esto no me gusta, eso permite que no se acumulen cosas, que no se queden pendientes y que después nos estemos sacando los trapitos al sol en conversaciones más difíciles. Entonces una recomendación sería eso. Y finalmente el poder coachar a los miembros del equipo, incluyendo a los líderes. Si alguien tiene unas habilidades de comunicación, de poder hablar con los demás o incluso de coaching, pues poder abrir esos espacios. Recuerden que ahí el coaching no es algo como te voy a hacer coaching, sino si la persona lo quiere hacer y alguien tiene las habilidades, pues que puedan hablar a ver qué puede encontrar esa persona en ella misma para poder resolver o para poder plantear un escenario distinto. Y esa sería la historia que tenía para hoy. Está basada en mi experiencia personal, en cosas que me han venido y me ponen a pensar por qué pasan constantemente, porque las veo, porque las experimento, porque alguien me las cuenta. Y bueno, la idea de este espacio es podérselas compartir a ustedes, cómo lo veo, cómo lo planteo. Y pues no es como una teoría, sino es simplemente mi experiencia, compartírselas. Si ustedes tienen experiencias adicionales relacionadas a esto, si lo han manejado de una manera distinta, pues no duden en dejarlo por ahí en los comentarios. Y agradecerles un montón por esta
herida de guerra en Historias de Líder. Esperemos muy pronto estar volviendo con invitados en Historias de Líder, pero por el momento no quería dejar detenido el tema y compartirles este espacio. Un súper abrazo y se les quiere mucho. Chao.